Hola de nuevo, estudiantes. Bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 6 es Fuerzas en la naturaleza. Los científicos han determinado que sobre el universo, más específicamente sobre el átomo, actúan 4 fuerzas fundamentales. La fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética son 2 tipos de estas fuerzas y son las responsables de la mayor parte de los fenómenos que observamos. Ambas son fuerzas de acción a distancia, pues sus efectos se manifiestan sin que los cuerpos lleguen a estar en contacto. La fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte son los otros 2 tipos fundamentales y son los responsables de fenómenos que no podemos observar. Estas fuerzas son las responsables de las interacciones entre las partículas más pequeñas que forman el universo. Desde la antigüedad, el hombre ha observado que había en el cielo puntos brillantes que mantenían posiciones fijas o a veces móviles. Como ejemplo, el caso del Sol. El hombre observaba que aparecía al amanecer por el este y se ponía sobre el oeste, al finalizar el día. En el caso de la Luna era justamente lo contrario. Además, algunos astros se visualizaban únicamente en determinadas épocas del año, mientras que en verano se observaba un objeto, llegaba el invierno y ese objeto no estaba presente. Todas estas observaciones daban a intuir que debería de existir un modelo de tipo geocéntrico, situando la Tierra en el centro del universo. Allá por el siglo IV a.C. se establece el primer modelo, que es el modelo de Aristóteles. Aristóteles supuso que el universo estaba formado por 27 esferas concéntricas que giraban alrededor de la Tierra. En cada una de estas esferas había un astro. La esfera más exterior era la bóveda celeste, donde estaban las estrellas ocupando posiciones fijas. Hasta ese momento, el último planeta observable a simple vista era Saturno. El modelo era bastante simple, pero uno de los inconvenientes de este modelo es que no explicaba el movimiento retrógrado de Marte que se observaba desde la Tierra. En el siglo II después de Cristo se intenta perfeccionar el modelo de Aristóteles mediante el modelo de Ptolomeo. Ptolomeo propuso que los planetas giraban alrededor de la Tierra describiendo una órbita espiral centrada en una circunferencia. Siguiendo el movimiento de los planetas, según este modelo, se explica el movimiento retrógrado observado para Marte. Podemos apreciar la diferencia respecto al modelo anterior. Se abandonan las ideas de las esferas por órbitas circulares denominadas deferentes, en las que se sitúan los diferentes epiciclos para cada planeta. Por tanto, para justificar este modelo, Ptolomeo introduce una serie de herramientas matemáticas, como son los secuantes, los epiciclos y los deferentes. Como hemos comentado, en este sistema cada planeta es movido por 2 o más esferas. Una esfera es el deferente, que se centra en la Tierra, y la otra esfera es el epiciclo, que se encaja en el deferente. Desafortunadamente, algunas veces el tamaño del giro retrógrado de un planeta era más pequeño y a veces más grande. Esto impulsó a crear la idea de un ecuante. Además, se incorporó el concepto de excéntrico, que sería el centro del deferente que se encontraba ya fuera de la Tierra. En la imagen de la izquierda podemos observar estas diferentes herramientas matemáticas. El deferente, el epiciclo, que es el círculo donde gira el planeta, el ecuante, que sería la recta que une el centro de epiciclo con el centro de la Tierra, o con un disco que sería la excéntrica, que poseería un centro que ya se encontraría, como hemos comentado, exterior a la Tierra. Si observamos la imagen de la derecha, el sistema resultante resultaba ya muy complicado a los ojos de la modernidad, puesto que requería de que cada planeta tuviera un epiciclo girando alrededor de un deferente, desplazado por un ecuante diferente para cada uno de ellos. Durante siglos, el modelo aristotélico-ptolemaico prácticamente no se puso en duda, y fue llegado ya el siglo XVI, en la época del Renacimiento, cuando Nicolás Copérnico estableció
un modelo heliocéntrico que explicaba de manera más sencilla el movimiento retrógrado observado para Marte. El modelo de Copérnico, a diferencia de los modelos anteriores, establece como centro del universo al Sol y los planetas giran en órbitas circulares alrededor de este. Las estrellas siguen manteniéndose en posiciones fijas al exterior del sistema. Además, incluye a la Luna como satélite que gira en torno a la Tierra. El movimiento retrógrado de Marte se puede explicar porque la Tierra se desplaza sobre su trayectoria a mayor velocidad que Marte sobre la suya. A veces esto hace que nos parezca que Marte retrocede, pero no es así, se trata de un simple efecto óptico. El modelo de Copérnico fue muy polémico para la época. De hecho, quien aceptara o divulgara este modelo era considerado prácticamente un hereje. Así sucedió con Giordano Bruno y Galileo, entre otros. Galileo, en el siglo XVI, corroboró el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico mediante sus observaciones con los telescopios creados por él. En ese mismo tiempo, Kepler enuncia una serie de leyes sobre los movimientos planetarios basándose en las observaciones de Tycho Brahe. Tycho Brahe fue un astrónomo danés del siglo XVI que observó las posiciones de los astros en diferentes épocas del año. De sus anotaciones, Kepler deduciría lo que serían sus leyes de Kepler. La primera de ellas indica que los planetas describen órbitas elípticas planas estando el Sol en uno de sus focos. Como observamos en la imagen, el movimiento elíptico del planeta en torno al Sol hace que en una zona más cercana del Sol nos encontremos en la conocida como zona del perihelio, mientras que al alejarnos nos encontremos en una zona más alejada denominada afelio. La segunda ley, conocida como ley de las áreas, indica que los planetas giran con un momento angular constante, es decir, barren áreas iguales en tiempos iguales. Esta ley implica que cuando el planeta está más alejado del Sol, afelio, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, perihelio. La imagen nos muestra claramente cómo en tiempos iguales las áreas barridas resultan ser igual, y esto implica que las velocidades de giro en las zonas próximas al Sol sean más rápidas que no las velocidades más alejadas al Sol. La tercera ley de Kepler indica que hay una relación constante entre la distancia media de un planeta al Sol y el tiempo en completar una vuelta, conocido con el nombre de periodo. La relación se muestra en la siguiente fórmula, en la que el periodo al cuadrado es igual a la constante multiplicada la distancia media al Sol al cubo. Según Kepler, la responsable de sus tres leyes del movimiento era la fuerza magnética que emanaba el Sol. Isaac Newton, en el siglo XVII, corrigió esta idea equivocada enunciando lo siguiente: el Sol ejerce una fuerza de atracción gravitatoria responsable de que los planetas giren en torno a él. Con esta ley se superó la barrera cielo-tierra, pues consiguió explicar el movimiento de los cuerpos celestes con las mismas leyes que explican el movimiento de los cuerpos bajo la atracción gravitatoria terrestre. Observamos en pantalla la ley de gravitación universal, y en cursos posteriores la emplearemos a la hora de hacer ejercicios de cálculo. Para un cuerpo que se mueva en las proximidades de la superficie terrestre, dicha fuerza corresponde a la fuerza-peso, y este cuerpo experimentará un movimiento de caída libre con una aceleración vertical y hacia abajo dado por la gravedad terrestre. La fuerza-peso se trata de una fuerza con que todos los cuerpos son atraídos por la Tierra. Tiene una dirección vertical y sentido dirigido hacia el centro de la Tierra, y su expresión es la que aparece a continuación en pantalla. El peso es igual a la masa por la gravedad, en donde para un cuerpo situado en la superficie terrestre, la gravedad es 9,8 newton partido kilogramo, o también metro partido segundo al cuadrado, puesto que es una aceleración. Siguiendo el razonamiento de Newton, si se suelta un objeto, este cae atraído por la Tierra. Si lanzamos un objeto paralelo al suelo, la atracción de la Tierra hace que caiga a cierta distancia. Si la velocidad de partida fuese mucho mayor,
el objeto podría finalizar dando la vuelta. Por tanto, la atracción terrestre es la que causa su movimiento. La Tierra ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Luna y la atrae. La Luna no cae porque se está moviendo continuamente alrededor de nuestro planeta. A una velocidad menor, la Luna caería sobre la Tierra, y a una velocidad mayor, escaparía y no permanecería en órbita. Ahora estudiaremos el modelo astronómico actual del Sistema Solar. El Sol está situado en el centro y concentra el 99,75% de la masa del Sistema Solar. La mayor parte de la masa restante se concentra en los planetas, cuyas órbitas son prácticamente circulares y tránsito dentro de un disco llamado plano eclíptico. En la imagen observamos al Sol situado en el centro y a los planetas interiores girando en órbitas circulares en el entorno de la estrella. En un segundo tramo observamos a los planetas gaseosos gigantes girando en órbitas un poco más externas. Pasado el cinturón de Kuiper encontraríamos una siguiente región que llegaría hasta el final de la nube de Oort. Todos los planetas efectúan dos movimientos distintos, uno de rotación y otro de traslación. Todos los planetas se trasladan en el mismo sentido alrededor del Sol, donde este sentido resulta ser antihorario, excepto en el caso de Venus y Urano. En la imagen que tenemos a continuación vemos más detalladamente las posiciones de los diferentes objetos del Sistema Solar. El Sol, a continuación los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra, con su satélite la Luna, Marte, posteriormente viene el cinturón de asteroides, donde se encuentra el planeta enano Ceres. Pasado este están los planetas gaseosos, los cuales son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno de ellos presentan diferentes satélites. Llegados al cinturón de Kuiper nos encontramos con planetas enanos como Plutón, Makemake, Haumea o Eris. Además existen otros cuerpos menores como son los cometas que provienen de la nube de Oort que se encuentra más allá del cinturón de Kuiper. Los planetas interiores poseen una corteza formada por rocas y un núcleo metálico. Las principales características que podemos destacar para estos planetas son las siguientes. Mercurio, por ejemplo, no tiene satélites ni atmósfera y sus temperaturas superficiales son muy extremas, con temperaturas de entre 425 grados centígrados para la parte iluminada y menos 170 grados centígrados en la parte oscura o nocturna. Para Venus observamos que no tiene satélites. Su atmósfera está compuesta por dióxido de carbono entre diferentes gases y su temperatura superficial es alta, en torno a 480 grados centígrados, que incluso es superior a la de Mercurio, y esto ocurre debido a que presenta efecto invernadero. La Tierra tiene un satélite denominado Luna y su atmósfera está compuesta por nitrógeno y oxígeno. La temperatura superficial es más suave, entre menos 50 grados centígrados y 50 grados centígrados en la escala positiva. Además, es el único planeta del Sistema Solar que se encuentra habitado. En cuanto a Marte, podemos indicar que tiene dos satélites, Deimos y Phobos. Su atmósfera es muy escasa, compuesta por dióxido de carbono, y la temperatura superficial es de menos 50 grados centígrados. Lo que caracteriza a los planetas exteriores es que están compuestos únicamente por gases. Júpiter tiene más de 60 satélites. Galileo descubrió en 1610 los 4 más grandes: Io, Calisto, Ganímedes y Europa. Saturno está rodeado de un sistema de anillos formados por hielo, polvo y rocas. Además tiene más de 60 satélites. El mayor de ellos es Titán. Urano tiene 27 satélites conocidos y también posee anillos. Su eje de rotación está casi en el mismo plano que su órbita, es decir, es como si orbitara tumbado alrededor del Sol. Por último, Neptuno tiene 14 satélites conocidos y un sistema muy tenue de anillos. Es el planeta más alejado del Sol y un año suyo dura 165 años terrestres. Los satélites naturales son aquellos cuerpos celestes que orbitan alrededor de un planeta. Aquí a continuación podemos observar
los principales satélites de los planetas del sistema solar. La imagen de los diferentes satélites está en comparativa con el tamaño de la Tierra. Los principales satélites que debemos de conocer son la Luna, Io, Europa, Ganímedes y Calisto para el caso de Júpiter, Titán en el caso de Saturno y Tritón para el caso de Neptuno. La Unión Astronómica Internacional, UAI, introdujo en el año 2006 a Plutón dentro del grupo de los planetas enanos. La principal diferencia con los planetas es que estos no han limpiado la vecindad de su órbita de otros cuerpos. Los planetas enanos reconocidos actualmente son Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres. Los asteroides son cuerpos rocosos de diverso tamaño, pero más pequeños que los planetas, que se agrupan en dos regiones, el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. En el cinturón de Kuiper es donde se encuentran los más grandes. Por ejemplo, tenemos en pantalla el asteroide Gaspra, que se encuentra en el cinturón de asteroides, al igual que otros como Vesta y Pallas, y este tarda 1,76 años en completar una órbita alrededor del Sol. A continuación indagaremos en los movimientos terrestres y lunares. La traslación es el giro de un astro alrededor de otro siguiendo una trayectoria denominada órbita. En su recorrido alrededor del Sol, la Tierra describe un plano que se llama eclíptica. El periodo de traslación es el tiempo que tarda un astro en completar la órbita. Es lo que se conoce como año del astro. La Tierra, por ejemplo, da una vuelta completa alrededor del Sol cada 365,24 días. Como son 365 días y un cuarto, cada 4 años se añade un día al año, lo que se conoce como año bisiesto, para que así las estaciones comiencen siempre en las mismas fechas. En la imagen observamos el plano eclíptico sobre el que orbita la Tierra. Sobre este destacamos especialmente las posiciones del solsticio y del equinoccio. En el solsticio de verano, 21 de junio, el día es el más largo del año, mientras que el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, la noche es la más larga del año. Por otra parte, en los equinoccios, ya sea de primavera, el 21 de marzo, o de otoño, el 23 de septiembre, resulta que la duración de horas para el día y para la noche es idéntica. En cuanto a las fases lunares, son las partes que se nos van presentando de forma iluminada a la hora de observar la luna. Por ejemplo, encontramos el cuarto creciente, la luna nueva, el cuarto menguante, la luna llena y volveríamos otra vez a reiniciar el ciclo. Este ciclo es debido a la rotación de la luna. El periodo de rotación de la luna coincide con su periodo de traslación, que es aproximadamente 28 días, y por eso vemos siempre la misma cara de la luna. El otro movimiento asociado a los planetas es la rotación, que es el giro del astro sobre sí mismo. El periodo de rotación es el tiempo que tarda un astro en completar una vuelta alrededor de sí mismo. Esto es lo que se conoce como día del astro. Para la Tierra es aproximadamente 24 horas. El eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano de la eclíptica, sino que está inclinado unos 23 grados. Esta inclinación del eje, junto con la traslación alrededor del Sol, provoca la sucesión de estaciones en nuestro planeta. En verano, los rayos del Sol llegan más perpendiculares y en invierno llegan más inclinados. En la imagen observamos esto de manera más clara. En la imagen inferior observamos cómo la distancia del afelio, que es 152 millones de kilómetros, es muy similar a la del perihelio, que es 147 millones de kilómetros. Por tanto, la órbita elíptica se acerca bastante a una órbita circular. Como se aprecia, la inclinación del eje de rotación permite diferenciar las estaciones que se observan en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia de la electricidad. Hacia el 600 a.C., el filósofo griego Tales de Mileto relata que el ámbar frotado con piel de gato atrae objetos ligeros. Tuvieron que transcurrir 2 milenios para encontrar una nueva aportación. Fue en 1600 cuando William Gilbert descubrió que el vidrio también adquiría esta propiedad al frotarlo,
A esto lo llamó electricidad. En 1672, Otto von Guericke desarrolla la primera máquina electrostática para producir cargas eléctricas. Y ya en 1729, Stephen Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida. A este breve resumen de historia de la electricidad hemos incorporado una imagen en la que aparecen diferentes personajes que han contribuido al concepto de ella. Además de aparecer las fechas y los nombres de estos personajes, incorporamos también lo que son los inventos o descubrimientos que aportaron. En 1733, Charles Dufay clasificó dos tipos de electricidad: la resinosa, ámbar frotado con piel, y la vítrea, vidrio frotado con seda. Además, comprobó que cuerpos con el mismo tipo de electricidad se repelen y con opuesta se atraen. En 1747, Benjamin Franklin supuso que la electricidad era un fluido que pasaba de unos cuerpos a otros cuando se frotaban. Los cuerpos que ganaban fluido tenían electricidad positiva y los que lo perdían, negativa. En la imagen observamos el tránsito de distintos personajes que a lo largo de la historia han hecho aportaciones. En recuerdo a algunos de ellos se han puesto el nombre de las unidades para diferentes magnitudes eléctricas. Por ejemplo, Coulomb es la unidad de carga, Ampere la unidad de intensidad y Ohm la unidad de resistencia eléctrica. En 1785, Charles de Coulomb estudió la fuerza electrostática y comprobó que su intensidad aumenta al aumentar la carga de los cuerpos y disminuye al aumentar la distancia entre ellos. En 1800, Alejandro Volta construye la primera celda o pila electrostática. Casi 20 años después, Oersted descubre el electromagnetismo al realizar una experiencia muy sencilla. En 1823, Ampère establece los principios de la electrodinámica y ya en 1826 Ohm formula una ley para las corrientes continuas en circuitos eléctricos. El siglo XIX es el siglo de los inventos eléctricos más famosos, como es el telégrafo, inventado por Morse, la dinamo, el teléfono, inventado por Graham Bell, la radio, inventado por Marconi, o incluso la bombilla, inventada por Edison. La experiencia de Oersted dio a comprender a Faraday que debía de haber un paralelismo para el caso del magnetismo en relación con la electricidad. De hecho, en 1831, Michael Faraday establece que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. El fundamento de Faraday era más bien práctico, puesto que lo había comprobado al realizar sus experiencias, pero se necesitaba de un formalismo matemático para verificarlo. En 1870, James Clerk Maxwell formula las 4 ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría electromagnética. En 1884, Hertz demuestra la validez de las ecuaciones de Maxwell y las reescribe como aparecen en la actualidad. En 1897, Thomson descubre los electrones, que son partículas con carga negativa. Por último, ya entrados en el siglo XX, en 1918, Ernest Rutherford descubre los protones, que son partículas con carga positiva. Electrización. Los cuerpos pueden adquirir carga eléctrica de 3 formas diferentes: por frotamiento, por contacto o por inducción. Para el caso de por frotamiento, con un paño de lana o seda frotamos un objeto de vidrio o de plástico. Como podemos observar en la imagen, tras realizarlo, si la varilla es de plástico, recibe electrones del paño, pero si la varilla es de vidrio, cede electrones al paño. En el caso de por contacto, podemos observar en la imagen que si una esfera metálica neutra se toca con una varilla cargada negativamente, pasan electrones de la varilla a la esfera. Por tanto, al final, la esfera y la varilla quedan cargadas negativamente. Para la electrización por inducción, si una esfera metálica neutra le acercamos sin tocar una varilla cargada negativamente, las cargas de la esfera se ordenan. Sus cargas positivas se colocan próximas a la varilla y las negativas alejadas. Si separamos la varilla, la esfera vuelve a ser neutra, pero si conectamos la esfera a tierra, sus electrones pasan al suelo. Al separarlas, la varilla mantendrá su carga negativa y la bola estará cargada positivamente. Y llegamos finalmente a la ley de Coulomb.
Dos cuerpos cargados se atraen o se repelen dependiendo de que ambos tengan carga del mismo tipo o de tipo contrario. Ello se debe a que entre los cuerpos aparece una fuerza que actúa a distancia y cuya dirección es la línea que une los cuerpos. En 1785, Charles Augustin de Coulomb enuncia la ley para la fuerza eléctrica. La expresión dada para esta ley es la que aparece en pantalla. La fuerza eléctrica es igual al producto de la constante de Coulomb por las cargas respectivas de los cuerpos y dividido la distancia entre centros elevada al cuadrado. La constante de Coulomb depende del medio y para el caso del aire es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido coulombio al cuadrado. Como el valor de K es muy grande, la fuerza entre cargas es importante, aunque los cuerpos tengan una carga pequeña. Conociendo lo anteriormente comentado, podemos dar explicación a determinados fenómenos eléctricos. Durante las tormentas se originan corrientes de aire en el interior de las nubes. El rozamiento entre sus partículas de agua y hielo hace que se carguen, de forma que las cargas negativas se acumulan en la parte inferior de la nube y las cargas positivas en la parte superior de la nube. Si se acumula mucha carga, se puede llegar a producir una descarga entre nubes, que se conoce como relámpago. Si las nubes están bajas, la descarga puede llegar a la superficie de la Tierra, que ha adquirido carga positiva por inducción. En este caso observaríamos un rayo. Como podemos observar en la imagen central, la densidad de cargas es mayor en los objetos puntiagudos que en los planos. Esto explica el fundamento del pararrayos. Tras realizar varias experiencias con cometas en días de tormenta, Franklin inventó el pararrayos en 1752. Consistía en una barra de hierro colocada en la parte más alta del edificio. A esta barra se le conectaba un alambre que se llevaba hasta el suelo para tener una toma de tierra por donde escaparan las cargas. Ley de Ohm. En un circuito eléctrico, las cargas eléctricas se mueven involucrando las siguientes variables: la intensidad, la resistencia y el voltaje o diferencia de potencial. La intensidad es la carga eléctrica que pasa por una sección de un conductor en una unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el amperio. La resistencia consiste en la oposición que ofrece un elemento al paso de la corriente y se mide en ohmios en el sistema internacional. Por último, el voltaje consiste en la energía que gana o pierde la unidad de carga cuando pasa de un punto a otro. En el sistema internacional se mide en voltios. En 1826, Ohm enunció una ley para las corrientes eléctricas continuas, que denominó Ley de Ohm, y que establece una relación para las variables que hemos comentado anteriormente. La ley presenta la siguiente expresión: la intensidad es igual al voltaje partido la resistencia, y como podemos observar en la imagen, se pueden representar dichas variables en un circuito. Ahora vamos a estudiar otra fuerza que está presente en la naturaleza y que es el magnetismo. Ya en la antigua Grecia se conocía el fenómeno del magnetismo. Determinadas rocas eran capaces de atraer objetos metálicos. Esas rocas estaban compuestas de magnetita, un mineral de óxido de hierro. Los chinos conocían este hecho desde mucho antes. Los chinos empleaban una aguja imantada a modo de brújula para orientarse en sus incursiones en el mar, aprovechando el magnetismo terrestre. Esto les permitía, por ejemplo, orientarse por la noche o en días de mucha niebla. Se puede observar en pantalla el mineral magnetita atrayendo un clavo de hierro. La magnetita es capaz de atraer a objetos elaborados con hierro, acero u otros materiales metálicos ferromagnéticos. Un imán es un objeto capaz de atraer a ciertos objetos metálicos como aquellos elaborados con hierro. La mayor parte de los imanes que utilizamos están elaborados con hierro o materiales ferromagnéticos, como cobalto, níquel o aleaciones de ellos. En un imán existen dos polos, llamados polo norte y polo sur del imán, donde el magnetismo es más intenso. Los imanes tienen forma de barra o de herradura. Si rompemos un imán por la mitad, se forman dos imanes, cada uno con sus polos norte y sur. Es imposible separar los polos de un imán.
Un imán siempre tiene dos polos. Esto se explica suponiendo que un imán está formado internamente por muchos imanes muy pequeños, orientados de la misma manera. Por eso no podemos llegar a separar los polos de un imán. Si nos fijamos en la imagen, hemos esparcido un conjunto de limaduras de hierro sobre un imán. Estas limaduras han quedado alineadas en función del campo magnético que posee el imán. La mayor parte de las limaduras se acumulan en los extremos, puesto que el campo magnético es más intenso. Otras limaduras forman líneas cerradas que salen de un extremo y van al otro. La fuerza magnética es una fuerza que se produce entre dos imanes o entre un imán y un objeto ferromagnético. Esta fuerza actúa a distancia y su dirección está en la línea que une los cuerpos. Los polos opuestos se atraen y los polos idénticos se repelen. Esto se puede observar en la imagen. Hemos situado el polo norte frente al polo sur y al ser distintos hay una fuerza de atracción. Mientras que cuando pongo polos del mismo símbolo, resulta que hay una repulsión entre ellos. Al igual que pasa con la fuerza eléctrica, a medida que la distancia entre cuerpos disminuye, el valor de la fuerza aumenta. Hay una expresión que nos puede mostrar esta relación y es la que he indicado en pantalla. No es necesaria conocerla, pero es un ejemplo para el caso de una fuerza entre cables conductores. Cuando un imán atrae a un objeto metálico, dicho objeto puede convertirse de manera temporal en un nuevo imán y atraer a otros objetos metálicos. Eso es lo que ocurriría con los clips metálicos que aparecen en la imagen. Magnetismo terrestre. La Tierra misma es un enorme imán, porque su núcleo está compuesto de magma en movimiento, el cual contiene una gran cantidad de hierro. El primer instrumento que se inventó para utilizar el campo magnético terrestre con fines prácticos fue la brújula. Una brújula es una aguja imantada que gira libremente. El polo norte de la brújula es el extremo que apunta al polo norte geográfico. Esto se debe a que el polo sur magnético terrestre se encuentra cerca del polo norte geográfico y el polo norte magnético terrestre cerca del polo sur geográfico. En la imagen observamos la situación de los polos magnéticos, donde no exactamente coincide el polo sur magnético con el polo norte geográfico. Hay una diferencia de ángulo de 11,5 grados de separación. Se cree que la brújula fue inventada en China, donde se utilizaba para orientar a los navegantes en el mar abierto. Era una aguja imantada que flotaba sobre una vasija de agua. Las actuales son más parecidas a lo que encontramos en la imagen de la derecha. Las auroras polares son tormentas electromagnéticas que en los días del invierno, en regiones más cercanas al polo norte y al polo sur, muestran luces de colores en forma de arcos o espirales o cortinas. Las observadas en el hemisferio norte se llaman auroras boreales, que son las que podemos observar en la imagen inferior. Sin embargo, las observadas en el hemisferio sur se llaman auroras australes, como la que se muestra en la imagen superior. Estas tormentas electromagnéticas se producen cuando llegan a la atmósfera terrestre partículas con carga eléctrica procedentes del Sol. Las partículas cargadas son desviadas por el campo magnético terrestre y se acumulan en los polos geográficos, porque ahí se encuentran los polos magnéticos del imán terrestre. En la imagen de la izquierda se observa bien la incidencia de la radiación solar sobre la magnetosfera que cubre y protege a la Tierra. Para finalizar la unidad hablaremos del electromagnetismo. Durante mucho tiempo se pensó que los fenómenos eléctricos y magnéticos eran completamente independientes, pero en el siglo XIX se llevaron a cabo dos experimentos que mostraron su relación. En 1819 el físico danés Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica se comporta como un imán. En las imágenes siguientes se muestra una réplica de la experiencia de Ørsted. Primero se construyó un circuito eléctrico y colocó una brújula orientada en la línea con el cable. Seguidamente se cerró el circuito y la aguja de la brújula se orientaba perpendicularmente al cable. Para finalizar, si la corriente iba en sentido contrario, la brújula se orientaba también en sentido contrario. Por tanto, todo da a entender que la electricidad genera un campo magnético que orienta a la brújula. El fenómeno contrario lo realizó en 1831 Michael Faraday, en el que mediante varias experiencias produjo una corriente eléctrica por medio de imanes. Básicamente, la experiencia de Faraday consistía en introducir y sacar un imán del interior de una bobina.
Esto producía una corriente eléctrica que se marcaba en el amperímetro o voltímetro.